De estos momentos de relajación mientras miran. Desde que su esposo falleció, su hija de 12 años, Laura, lo era todo para María. Pero últimamente, Laura ya no era la misma. María entró en la cocina, donde Laura estaba sentada junto a la mesa del comedor. El uniforme holgado de la escuela no lograba disimular el abultado vientre de la niña, que parecía anormalmente grande. ¿Ya terminaste de comer?, preguntó María, intentando ocultar la preocupación en su voz. Sí, mamá, respondió Laura, pero evitó mirarla a los ojos. María miró el plato de comida, prácticamente intacto sobre la mesa. Un sentimiento de inquietud se apoderó de ella. Laura estaba comiendo poco, se veía cada vez más cansada, pero se negaba a explicar lo que le estaba pasando. Después del desayuno, María acompañó a su hija hasta la puerta. Cuando Laura se alejó, apareció Mateo, el vecino, desde el otro lado de la calle. Sonrió mientras saludaba con una bolsa de pan en la mano. Buenos días, María. Tu hija ha crecido mucho, siempre la veo ir a la escuela muy juiciosa, comentó Mateo, con una mirada que parecía escrutar algo. María esbozó una sonrisa forzada, sin decir nada. Mateo vivía solo y a veces se acercaba a conversar. Aunque siempre mostraba una actitud amigable, María no podía deshacerse de la sensación extraña que sentía cada vez que lo veía. Esa noche, María no podía dormir. El sonido del viento silbando por la ventana parecía susurrar advertencias. De repente, escuchó un ruido extraño proveniente de la habitación de Laura. María se levantó rápidamente y se dirigió a la puerta del cuarto de su hija. Laura, ¿qué estás haciendo?, preguntó María mientras golpeaba la puerta, pero no recibió respuesta. Intentó girar el pomo, pero la puerta estaba cerrada desde adentro. La preocupación creció. Pegó la oreja a la puerta y escuchó unos ruidos leves, como pasos. ¿Estás bien, Laura? Abre la puerta para que mamá pueda entrar, dijo María, intentando mantener la calma en su voz. Unos segundos después, se oyó el ruido de la cerradura. Laura abrió la puerta, con el rostro pálido, como si hubiera pasado por un momento de pánico. Mamá, solo se me cayó algo. No es nada, dijo rápidamente Laura, evitando la mirada de María. María observó la habitación. Todo parecía normal, pero no podía ignorar su sensación de inquietud. Algo no estaba bien. Al día siguiente, mientras trabajaba en la panadería, María se encontró con Rosa, una amiga cercana. Rosa, con una taza de café en la mano, le preguntó: ¿Cómo está Laura? No se le ve muy bien últimamente. No lo sé, suspiró María. Dice que solo está cansada, pero siento que algo no anda bien. El otro día la vi en el mercado con Mateo. ¿No te dijo nada al respecto?, preguntó Rosa. María levantó la cabeza, sorprendida. ¿Cómo dices? Laura estaba con Mateo. Sí, parecían estar conversando muy animadamente, pero me pareció algo extraño. Tal vez deberías prestarle más atención. Esa información dejó a María inquieta. ¿Por qué Laura estaría con Mateo sin mencionárselo? Ese mismo día, al llegar temprano a casa, María escuchó unos pasos extraños en la cocina. Entró, pero no vio a nadie. La ventana de la cocina estaba abierta, dejando entrar un aire helado. Revisó cada rincón, pero no encontró nada fuera de lugar, excepto a su gato, Luna, en una esquina, con el pelo erizado y gruñendo como si estuviera asustado por algo. Esa noche, María decidió hablar con Laura. Pero cuando mencionó a Mateo, Laura cambió de tema de inmediato. La niña se mostró incómoda, no respondió directamente y pidió permiso para ir a su cuarto a estudiar. Su actitud evasiva solo aumentó la preocupación de María. En las noches siguientes, María comenzó a notar que la ventana de la habitación de Laura solía estar abierta, a pesar del frío. Una vez, al cerrarla, observó unas marcas extrañas, como huellas dactilares. ¿Alguien había estado allí? María intentó tranquilizarse, pero las piezas comenzaban a formar un panorama alarmante. Una mañana, mientras Laura se preparaba para ir a la escuela, Mateo apareció frente a la casa y saludó con la mano. El gato Luna empezó a gruñir y a rascar el suelo con fuerza. Mateo no pareció notarlo y, con
sonrisa, dijo: María, traje un poco de pan tostado para ti y tu hija. Gracias, pero no lo necesitamos, respondió María con un tono calmado, pero no pudo ocultar su incomodidad. Mateo permaneció allí unos segundos más antes de darse la vuelta y marcharse. María cerró la puerta, preguntándose cómo proteger a su hija de un peligro que aún no podía nombrar. Esa noche, María decidió revisar cada rincón de la casa una vez más. Descubrió una huella de zapato cerca de la ventana de la cocina, que solía estar abierta. Esa huella no era suya, ni de Laura. ¿Quién había entrado allí? ¿Y cómo? Llena de temor, María sabía que no podía esperar más. Tenía que hacer algo. Sentada en la mesa de la cocina, bajo la luz tenue de la lámpara, el rostro de María reflejaba una mezcla de tensión y determinación. Las piezas extrañas seguían apareciendo, las huellas dactilares en el marco de la ventana, las pisadas desconocidas y la actitud cada vez más distante de Laura. Todo parecía gritarle algo que aún no lograba entender. «Laura, ¿qué te pasa últimamente?», preguntó María con un tono suave cuando la niña entró a la cocina. «Estoy bien, mamá, no te preocupes», respondió Laura, intentando sonar tranquila, pero desviando rápidamente la mirada. María la observó por un largo rato, buscando una respuesta en el silencio de su hija. Decidió no presionarla más, pero en su interior, el desconcierto crecía. Laura estaba ocultando algo. Esa noche, María decidió quedarse despierta más tiempo de lo habitual. Quería asegurarse de quién estaba entrando a la casa. Cerca de la medianoche, cuando todo estaba en silencio, escuchó un leve ruido en la cocina, como un clic. Aunque sentía miedo, se obligó a levantarse y revisar. Con pasos silenciosos, María caminó por el pasillo hacia la cocina. En la oscuridad, la luz de afuera iluminaba vagamente una figura junto a la ventana. Era Mateo. Estaba allí, como si estuviera escuchando o mirando algo dentro de la casa. «¿Quién está ahí?», preguntó María, intentando mantener la calma, pero su voz temblaba. Mateo se sobresaltó y giró la cabeza, pero no parecía asustado. En cambio, una leve sonrisa apareció en su rostro. «Oh, María. Solo pasaba por aquí y vi que la ventana estaba abierta. Pensé en revisar si todo estaba bien». «¿Pasa frente a mi casa a medianoche?», preguntó María, con la mirada fija en cada uno de sus movimientos. «Suelo dar paseos nocturnos para relajarme». «Solo quería ayudar», respondió Mateo, retrocediendo lentamente. «No te preocupes, que pases buena noche». Mateo desapareció en la oscuridad, pero la sensación de peligro quedó con María. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Por qué su casa? A la mañana siguiente, mientras María limpiaba la sala, recibió una llamada de la escuela de Laura. La maestra Isabel le comentó que Laura había estado faltando continuamente a las clases de educación física y solía justificarlo diciendo que estaba cansada. «¿Cree que esto podría ser algo serio?», preguntó María, con voz llena de preocupación. «Es difícil de decir, pero creo que algo no está bien». «Deberías llevarla al médico», sugirió Isabel con suavidad. Las palabras de Isabel hicieron que María despertara. Sabía que no podía seguir posponiendo las cosas. Tenía que descubrir la verdad, sin importar cuál fuera. Esa tarde, María decidió reunirse con Rosa para obtener más información sobre la vez que Laura estuvo con Mateo. Se sentaron en una pequeña cafetería en la esquina, el ambiente cálido contrastaba con la pesadez en el corazón de María. «Rosa, ¿puedes contarme más sobre lo que ocurrió ese día? ¿Por qué Laura estaba en el mercado con Mateo?» «No lo sé», respondió Rosa, un poco confundida. «Solo los vi por casualidad». Mateo llevaba una bolsa, parecía que era medicamento o algún tipo de suplemento alimenticio, y se la entregó a Laura. Hablaron muy rápido y luego se separaron. María sintió un nudo en el pecho. ¿Medicamento? ¿Por qué Laura recibiría algo de Mateo sin decírselo? Esa noche, cuando Laura ya dormía, María entró sigilosamente en su habitación. Con cuidado, buscó entre las cosas de su hija, con la esperanza de encontrar alguna pista. En uno de los cajones, encontró un pequeño frasco de medicamento sin etiqueta oficial, solo con unas líneas escritas a mano con letras
letra desordenada. Suplemento de energía, tomar una vez al día. El pecho de María se apretó. Sostuvo el frasco con manos temblorosas mientras una creciente sensación de inquietud la invadía. ¿Era este frasco la razón por la que Laura parecía estar cada vez más débil? Guardó el frasco en el bolsillo de su abrigo y regresó a su habitación. Esa noche no pudo dormir. Las preguntas no dejaban de asediarla. ¿Quién era realmente Mateo? ¿Por qué estaba en su casa a medianoche? ¿Y qué contenía ese medicamento? Al día siguiente, María decidió actuar. Fue a visitar a Carmen, otra vecina, conocida por prestar atención a todo lo que ocurría en el barrio. Carmen, ¿has notado algo extraño últimamente, sobre Mateo, por ejemplo?, preguntó María, esforzándose por mantener la calma. Pues, la verdad, sí, dijo Carmen, bajando la voz como si temiera ser escuchada. He visto que a menudo está frente a tu casa por las noches. Una vez incluso lo vi mirando hacia la ventana de la habitación de Laura. Pero siempre actúa como si no pasara nada. Las palabras de Carmen golpearon a María como un puñal. Mateo no solo era sospechoso, sino que claramente estaba haciendo algo a sus espaldas. Cuando regresó a casa, vio a Laura sentada en el sillón, cansada y pensativa, con el vientre visiblemente más grande. La imagen de su hija en ese estado hizo que María reafirmara su determinación. Tenía que protegerla, a toda costa. Esa noche, María no dejaba de pensar en todo lo que había visto y escuchado. Sentada en la sala, giraba el pequeño frasco en sus manos. Las preguntas inundaban su mente. ¿Qué era ese medicamento? ¿Sería el culpable del deterioro de la salud de Laura? Decidió que no podía esperar más. Llevó el frasco a la farmacia más cercana para pedir consejo. El dueño, don Alberto, era un hombre amable y experimentado. Al ver el rostro tenso de María, le preguntó de inmediato. María, ¿estás bien? Pareces preocupada. Don Alberto, necesito su ayuda, dijo María rápidamente, colocando el frasco sobre el mostrador. ¿Sabe qué tipo de medicamento es este? Alberto tomó el frasco con cuidado, lo examinó detenidamente, lo agitó para escuchar su contenido y luego abrió la tapa para olerlo. Después de unos segundos, su rostro se tornó serio. Este medicamento no tiene una etiqueta oficial y su olor es extraño, dijo, dejando el frasco sobre el mostrador. Podría ser algún tipo de suplemento casero, pero no puedo asegurarlo. María, te aconsejo que lo lleves a un médico o a un laboratorio para analizarlo. María agradeció a Alberto y salió de la farmacia con una inquietud aún mayor. Cuando llegó a casa, encontró a Laura sentada en el sofá, con la mirada perdida en el televisor. Su rostro estaba más pálido que de costumbre y sus ojos hundidos reflejaban noches de insomnio. María se sentó junto a ella, intentando mantener un tono calmado. Laura, ¿cómo te has sentido últimamente? ¿Hay algo que quieras contarme? Solo estoy un poco cansada, mamá, no te preocupes, respondió Laura. Pero su voz débil y carente de energía solo aumentó la preocupación de María. Si te sientes tan cansada, mañana podemos ir al médico, sugirió María suavemente. No hace falta, mamá. Solo necesito descansar, dijo Laura, levantándose apresuradamente y retirándose a su habitación, dejando a María sola con sus preocupaciones. Esa noche, María decidió revisar las grabaciones de la cámara de seguridad que había instalado semanas atrás. Al principio, los videos no mostraban nada inusual. Pero al llegar a una grabación de medianoche, María quedó helada. Mateo aparecía claramente en la pantalla. Él había entrado por la ventana de la cocina, mirando alrededor como si buscara algo. Luego, permaneció quieto, observando hacia las escaleras que conducían al cuarto de Laura. Su mirada, calculadora y fría, hizo que María comenzara a temblar. Continuó revisando el video en busca de más pistas, pero Mateo solo se quedó allí unos minutos antes de irse silenciosamente. María adelantó las grabaciones hasta que encontró otra escena de hace 2 semanas que le hizo el corazón pedazos. Mateo le entregaba un frasco de medicamento a Laura, el mismo que había encontrado en su cuarto. Él le decía algo, pero la posición de la cámara no permitía escuchar las palabras.
¿Cómo pudo suceder esto?, murmuró María, apretando el ratón de la computadora. ¿Por qué Mateo estaba acercándose tanto a Laura? ¿Y por qué su hija no le había contado nada? A la mañana siguiente, María no fue a la panadería como de costumbre. Dedicó toda la mañana a investigar más sobre Mateo. Llamó a Carmen. «Carmen, necesito preguntarte algo importante», dijo María con voz seria. «¿Qué pasa, María?», preguntó Carmen, preocupada. «¿Sabes algo sobre Mateo, en qué trabajaba antes o si tiene algún pasado extraño?». Carmen guardó silencio por un momento, como tratando de recordar. Finalmente, respondió. «Pues, creo que una vez mencionó que trabajaba en la industria farmacéutica. Pero dejó de trabajar hace mucho tiempo. Algo malo ocurrió, aunque no sé los detalles». Las palabras de Carmen inquietaron aún más a María. No sabía que Mateo había trabajado en la industria farmacéutica, y esto hacía que todo pareciera aún más extraño. ¿Estaba probando algo en Laura? María tomó su teléfono, lista para llamar a la policía, pero luego se detuvo. Necesitaba más pruebas antes de actuar. Si no, podrían pensar que estaba imaginando cosas. Sentada en su silla, con las manos temblando, María murmuró. «Laura, no voy a dejar que nadie te haga daño». No sabía lo que enfrentaría, pero estaba decidida a proteger a su hija a cualquier precio. María se despertó la mañana siguiente sintiendo un cansancio que le recorría todo el cuerpo. La noche anterior no había podido dormir, obsesionada con la imagen de Mateo de pie en la cocina mirando hacia la habitación de Laura. Esa mirada seguía viva en su mente, como una pesadilla interminable. Decidió no ir a trabajar ese día. Necesitaba tiempo para investigar más sobre Mateo y sus acciones sospechosas. Después de que Laura saliera de casa para ir a la escuela, María comenzó a revisar cada rincón de la casa, con la esperanza de encontrar alguna pista que pudiera explicar lo que estaba sucediendo con su hija. Al entrar en la habitación de Laura, María se detuvo frente a la ventana. Esa ventana solía estar abierta por las noches. Se inclinó, pasando los dedos suavemente por el marco, y notó manchas tenues, parecidas a huellas dactilares, pero más grandes que las manos de Laura. Sintió un nudo en el pecho. Alguien realmente había entrado a la habitación de su hija. Junto a la ventana había un cuaderno pequeño colocado ordenadamente sobre el escritorio de Laura. Era su diario. María nunca había leído el diario de su hija, pero esta vez no pudo contenerse. Quizá esta era la única forma de entender lo que estaba pasando. Abriendo el cuaderno, María hojeó rápidamente las primeras páginas. Las palabras de Laura eran constantes, describiendo su vida cotidiana en la escuela, pequeñas alegrías al salir con sus amigas. Pero en las páginas más recientes, el tono del diario cambiaba por completo. «Estoy muy cansada. No quiero preocupar a mamá, pero esta sensación está empeorando cada vez más. Mateo me dijo que no me pasaba nada. Dijo que si tomaba el medicamento, me sentiría mejor. Pero, ¿por qué sigo sintiéndome débil? A veces me despierto en medio de la noche, siento como si hubiera alguien en mi habitación, pero cuando miro a mi alrededor, no veo a nadie». María sintió que su cuerpo se paralizaba. Cada línea del diario de Laura era una pieza más de un rompecabezas, y al unirlas, María estaba cada vez más convencida de que Mateo estaba detrás de todo. ¿Pero por qué lo hacía? ¿Y cuánto había afectado ya a su hija? Sosteniendo el diario en sus manos, María decidió hacer lo que debería haber hecho hace mucho tiempo, confrontar directamente a Laura. Sin embargo, al pensar en ello, se dio cuenta de que necesitaba más pruebas, especialmente si Mateo negaba todo. Debía investigar más antes de enfrentarse a su hija. Esa tarde, María visitó a Sara, una amiga de la infancia que trabajaba en una clínica local. Después de contarle brevemente sobre la situación de Laura, le mostró el frasco que había encontrado en el cuarto de su hija. «Sara, ¿puedes ayudarme a verificar qué tipo de medicamento es este? Estoy realmente preocupada». «Claro, pero necesitaré enviarlo a un laboratorio para analizarlo». «No puedo dar una respuesta sin los resultados de las pruebas», respondió Sara con semblante serio. «¿Hace cuánto que Laura está tomando esto?» «No lo sé con exactitud, pero creo
cada día. María, creo que deberías llevar a Laura al médico lo antes posible. Esta situación no debe tomarse a la ligera. Las palabras de Sara golpearon a María como un balde de agua fría. Ya no podía retrasarlo más. Tenía que esclarecer todo antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche, María decidió revisar nuevamente las grabaciones de las cámaras de seguridad. Rebobinó los últimos días, concentrándose en los momentos en los que no estaba en casa. De repente, en una grabación de una tarde de hace una semana, María vio algo que la dejó helada. Mateo volvió a aparecer. Esta vez, no solo estaba en la cocina, sino que subió las escaleras. Se acercó a la puerta del cuarto de Laura, se detuvo un momento y luego miró hacia atrás, como si estuviera escuchando algo. Después, dejó un pequeño paquete frente a la puerta y se marchó rápidamente. María reprodujo el video una y otra vez, intentando observar mejor el paquete que Mateo había dejado. Era pequeño, bien envuelto, y parecía algo que él no quería que nadie descubriera. Corrió al cuarto de Laura y buscó en cada rincón. Finalmente, encontró un paquete idéntico en el cajón de su hija. El paquete estaba sin abrir. Dentro, había un frasco pequeño con un líquido de color amarillo pálido. Sosteniendo el frasco en sus manos, María sintió que la ira la consumía. ¿Qué estaba haciendo Mateo con su hija? A la mañana siguiente, María decidió confrontar a Mateo. Se dirigió a su casa y golpeó la puerta con fuerza. Mateo abrió, con una expresión de sorpresa, pero manteniendo su sonrisa habitual. «Buenos días, María, ¿a qué debo tu visita tan temprano?» «Quiero saber qué estás haciendo con mi hija», dijo María con un tono frío y directo. «¿De qué estás hablando?» «Solo estoy tratando de ayudar a Laura. La niña siempre se siente cansada, así que pensé que podría hacerla sentir mejor», respondió Mateo con voz calmada. ¿Ayudarla dándole medicamentos de procedencia desconocida? María levantó el paquete, con la mirada llena de ira. Mateo pareció desconcertado por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. «No tengo malas intenciones, María. Esos medicamentos son seguros, no tienes de qué preocuparte». Pero María no le creyó. A pesar de su intento de mostrarse tranquilo, la mirada de Mateo traicionaba algo oscuro. No podía permitir que él siguiera interfiriendo en la vida de Laura. «Aléjate de mi hija, o llamaré a la policía», dijo María con firmeza. Mateo esbozó una sonrisa irónica, pero no respondió. Cerró la puerta, dejando a María parada allí, con el corazón lleno de rabia y determinación. Protegería a Laura a toda costa, y Mateo no saldría impune. De pie frente a la casa de Mateo, María se sentía invadida por una tormenta de emociones. La rabia aún ardía dentro de ella, pero también sentía miedo e impotencia. Aunque Mateo seguía aparentando calma, sus acciones y palabras revelaban cada vez más su verdadera naturaleza. María sabía que debía descubrir la verdad antes de que todo escapara de su control. Cuando regresó a casa, cerró la puerta con fuerza, se apoyó contra la pared y dejó escapar un largo suspiro. En la sala, Laura estaba sentada en el sofá, concentrada en un libro. Al mirarla, María sintió que su corazón se encogía. Su hija parecía no darse cuenta de lo que estaba sucediendo a su alrededor, o quizá estaba ocultando algo a propósito. «Laura, ¿te sientes cansada?» «He preparado un poco de caldo. ¿Por qué no comes algo para recuperar fuerzas?», dijo María, tratando de mantener la calma en su voz. «No tengo mucha hambre, mamá», respondió Laura sin levantar la vista. La respuesta indiferente de su hija solo aumentó la preocupación de María. Laura siempre había sido una niña obediente y atenta con su salud. Ahora estaba distante y María sentía que había una barrera invisible entre ellas. Sabía que Laura estaba ocultando algo. Esa noche, María se sentó en la mesa del comedor, mirando fijamente el paquete de medicamentos que había encontrado en el cuarto de Laura. Dentro estaba el líquido amarillo pálido, sin etiqueta ni ninguna información. María tomó su teléfono y llamó a Sara. «Sara, necesito tu ayuda. Encontré otro paquete de medicamentos en el cuarto de Laura y creo que tiene que ver con su estado actual. Tráemelo mañana mismo».
Lo enviaré para que lo analicen, respondió Sara con tono serio. La sensación de inquietud en María no hacía más que crecer. Pero sabía que tenía que mantener la calma para poder resolver todo. Esa noche, María revisó nuevamente las grabaciones de seguridad. Quería asegurarse de no haber pasado algo por alto. Al avanzar entre las grabaciones más recientes, encontró un patrón inquietante. Mateo había estado entrando en su casa repetidamente. En una de las grabaciones, María vio claramente a Mateo llevando un pequeño paquete, dejándolo frente a la puerta del cuarto de Laura y desapareciendo en la oscuridad. La ira de María creció como una ola. ¿Cómo se atrevía a entrar en su casa como si fuera suya? María reprodujo el video en cámara lenta, intentando analizar los paquetes que Mateo dejaba. Eran idénticos a los que había encontrado en el cuarto de Laura. La ira se convirtió en miedo. María ya no tenía dudas, Mateo estaba haciendo algo con su hija y aquello no era normal. A la mañana siguiente, María llevó el paquete a Sara para que lo analizaran. Mientras esperaba los resultados, decidió investigar más sobre el pasado de Mateo. Fue a visitar a Carmen, su vecina, quien siempre estaba al tanto de todo lo que ocurría. Carmen, ¿sabes algo más sobre Mateo? Escuché que antes trabajaba en la industria farmacéutica. Es cierto. Trabajaba en una gran farmacéutica, pero lo despidieron hace años. Se dijo que estaba involucrado en un escándalo de medicamentos falsificados, pero no sé los detalles, respondió Carmen, con una expresión de preocupación. Medicamentos falsificados, repitió María, con un nudo en el estómago. ¿Sabes a qué se ha dedicado desde entonces? No estoy segura, pero desde que se mudó aquí ha sido muy reservado. Aunque, ¿sabes? Siempre he pensado que no es alguien en quien se pueda confiar, dijo Carmen, bajando la voz como si temiera que alguien la escuchara. Las palabras de Carmen aumentaron las sospechas de María. Si Mateo había estado involucrado en medicamentos falsificados, ¿podría estar continuando con esas prácticas? ¿Y por qué había elegido a Laura como su objetivo? Esa noche, María no podía quedarse quieta. Necesitaba más pruebas antes de enfrentar a Mateo o llamar a la policía. Decidió inspeccionar los alrededores de la casa de Mateo. Después de asegurarse de que Laura estuviera dormida, se puso un abrigo y salió con sigilo. Al acercarse a la casa de Mateo, notó una luz tenue proveniente de la ventana de la sala. María se escondió detrás de una cerca, tratando de observar el interior. En la habitación, Mateo estaba de pie junto a una mesa llena de frascos y utensilios que parecían de laboratorio. María contuvo la respiración, con los ojos fijos en cada movimiento de Mateo. Lo vio agitar un frasco, anotar algo en un cuaderno al lado y seguir manipulando los objetos en la mesa. Esa escena confirmó todas las sospechas de María. Mateo estaba fabricando algo, y no podía permitir que continuara dañando a Laura. Cuando María estaba a punto de irse, Mateo miró de repente hacia la ventana. Su mirada se detuvo justo donde María estaba escondida. Por un instante, sintió que su corazón se detenía. Mateo la había visto. Con rapidez, María regresó a su casa, el miedo latiendo en su pecho. Al entrar a la sala, notó que el gato Luna estaba en el sofá, con el pelo erizado y emitiendo un gruñido bajo mientras miraba hacia la puerta. María se acercó al ojo de la cerradura, pero no vio a nadie afuera. ¿Qué pasa, Luna?, susurró María, mientras acariciaba al gato. Luna no dejó de gruñir, mostrando señales de inquietud. María revisó cuidadosamente la cerradura, asegurándose de que estaba bien asegurada. Quizás Mateo había notado algo, o peor, estaba planeando actuar. A la mañana siguiente, María se despertó con una sensación de peso en el pecho. Los eventos de la noche anterior se repetían en su mente como una película a cámara lenta. No estaba segura de si Mateo realmente la había visto, pero la intensidad de su mirada seguía causándole escalofríos. Durante el desayuno, Laura estaba sentada en silencio frente a la mesa, con una expresión ausente. María la observó, sintiendo que su corazón se rompía. Laura parecía retraída, y el pensamiento de que su hija pudiera estar ocultando algo grave era insoportable. «Laura, ¿dormiste bien anoche?», preguntó María, intentando iniciar una conversación.
Sí, mamá, respondió Laura, en un tono breve, mientras miraba fijamente su tazón de avena, aún intacto. La indiferencia en su voz solo aumentó la preocupación de María. Laura no había comido normalmente en semanas, y su estado parecía empeorar con el tiempo. Después de despedir a Laura para la escuela, María llamó a Sara de inmediato. «Sara, ¿tienes noticias sobre la muestra de medicamento que te di?», preguntó María, con un tono lleno de ansiedad. «María, recibí los resultados esta mañana», respondió Sara, haciendo una pausa antes de continuar. «El medicamento contiene algunos compuestos desconocidos. Algunos de ellos pueden causar acumulación de líquidos en el cuerpo si se toman durante mucho tiempo». María sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Acumulación de líquidos? ¿Era esa la razón por la que el abdomen de Laura seguía creciendo? «Sara, ¿qué tan peligroso es esto?», preguntó María, con la voz temblorosa. «No puedo asegurarlo, pero si Laura ha estado tomando esto durante semanas, necesita ver a un médico inmediatamente». «Esto es serio, María». Las palabras de Sara resonaron en la mente de María. Sabía que no podía retrasar más las cosas. Tenía que proteger a su hija. Esa noche, María revisó nuevamente las grabaciones de las cámaras de seguridad. Quería entender mejor las acciones recientes de Mateo. Al avanzar hasta un video de hace 2 días, encontró algo que la dejó sin aliento. Mateo apareció frente a la ventana de la cocina, llevando una bolsa pequeña. Esta vez, no solo dejó el paquete frente a la puerta de la habitación de Laura, sino que entró en la habitación. Estuvo allí durante casi 10 minutos. Cuando salió, miró a su alrededor con una expresión calculadora antes de desaparecer en la oscuridad. La ira y el miedo de María aumentaron. ¿Por qué había entrado Mateo en el cuarto de Laura? ¿Y por qué Laura no le había contado nada al respecto? ¿Estaba siendo amenazada? A la mañana siguiente, María decidió que Laura no iría a la escuela. Quería mantenerla en casa para hablar, pero sabía que necesitaba más pruebas antes de confrontarla directamente. Decidió visitar a alguien que tal vez pudiera arrojar luz sobre el pasado de Mateo, Miguel, un anciano del vecindario que había trabajado en la industria farmacéutica. Cuando María llegó a la casa de Miguel, su esposa, Ana, la recibió con preocupación. «María, entra, querida, ¿qué pasa?», preguntó Ana, con un tono amable pero inquieto. «Necesito hablar con el señor Miguel sobre un vecino, Mateo. Creo que él trabajó en la industria farmacéutica, ¿verdad?». Ana frunció el ceño y llamó a Miguel. Momentos después, él apareció con una expresión reflexiva. «Mateo. Sí, él trabajó en la industria farmacéutica. Pero lo despidieron por un escándalo relacionado con medicamentos falsificados que intoxicaron a varias personas», explicó Miguel, con voz calmada pero mirada seria. «¿Medicamentos falsificados?», preguntó María, sintiendo un nudo en el estómago. «Sí. En ese entonces, Mateo fue acusado de fabricar un analgésico falso para obtener ganancias. Aunque no hubo suficientes pruebas para procesarlo, lo despidieron y nadie más quiso contratarlo», añadió Miguel. Las palabras de Miguel eran como un golpe directo al corazón de María. Si Mateo había hecho esto antes, ¿podría estar repitiendo su conducta ahora? ¿Y Laura era su nueva víctima? Esa noche, María decidió hablar directamente con Laura. Se sentó junto a su hija, mirándola con ternura pero con firmeza. «Laura, necesito que seas honesta conmigo. ¿Has recibido medicamentos de Mateo?», preguntó María, manteniendo un tono suave. Laura vaciló, su mirada se movió nerviosamente. Bajó la cabeza y entrelazó sus manos. Yo no quería preocuparte. Mateo dijo que estos medicamentos me ayudarían a sentirme mejor. Solo quería que dejaras de preocuparte tanto por mí», confesó Laura, con voz temblorosa. El corazón de María se rompió al escuchar a su hija. Laura había ocultado esto para no causarle más preocupaciones, pero el efecto de esos medicamentos había empeorado su condición. «Laura, no necesitas ocultarme nada. Vamos a resolver esto juntas, ¿de acuerdo?». María abrazó a su hija, sintiendo cómo temblaba en sus brazos. Pero María sabía que esto aún no había terminado.
Mateo tenía que rendir cuentas por sus acciones y no iba a permitir que continuara dañando a Laura. A la mañana siguiente, María despertó con una determinación inquebrantable. Preparó un desayuno ligero para Laura y le dijo: «Hoy te quedarás en casa, cariño. Necesitas descansar. Yo voy a buscar una solución para todo esto». Laura asintió, con preocupación reflejada en sus ojos. «Mamá, ten cuidado», susurró. María salió de casa y se dirigió directamente a la panadería, donde trabajaba Rosa, su mejor amiga. Necesitaba a alguien en quien confiar y sabía que Rosa sería su apoyo. «Rosa, necesito tu ayuda», dijo María tan pronto como entró. «¿Qué sucede?» «Pareces muy alterada», respondió Rosa, dejando a un lado la bandeja de pan que estaba acomodando. «Mateo está haciendo algo con Laura». «Necesito más información para exponerlo», dijo María con voz firme y decidida. Rosa, al escucharla, abrió los ojos con sorpresa. Después de unos segundos de silencio, asintió. «De acuerdo. Te ayudaré. Yo también pienso que ese hombre no es nada normal». Ambas decidieron volver a hablar con don Miguel para obtener más detalles. Al llegar, encontraron al anciano sentado en una silla en el patio, con expresión pensativa. «Don Miguel, necesitamos saber más sobre el escándalo en el que Mateo estuvo involucrado antes», dijo María directamente. Miguel frunció el ceño y suspiró profundamente antes de responder. En ese entonces, Mateo fue acusado de fabricar medicamentos y venderlos ilegalmente. Muchas personas que los usaron sufrieron graves consecuencias. Sin embargo, él lo negó todo y no dejaron pruebas suficientes para incriminarlo. Desde entonces, ninguna empresa quiso contratarlo. Estas palabras confirmaron aún más las sospechas de María. Mateo no solo era alguien sospechoso, sino también peligroso. Tenía que detenerlo antes de que lastimara a más personas, especialmente a Laura. Cuando María y Rosa salieron de la casa de don Miguel, fueron directamente a la comisaría de policía para presentar una denuncia. Llevaban consigo todas las pruebas que habían reunido, grabaciones de las cámaras de seguridad, el frasco de medicamentos y el diario de Laura. «Quiero denunciar a un hombre llamado Mateo. Ha entrado varias veces en mi casa y le ha dado a mi hija medicamentos de origen desconocido», explicó María a un joven oficial llamado Javier, con urgencia en su voz. Javier revisó las pruebas y su expresión se tornó seria. «Lo que nos ha traído es muy importante. Iniciaremos una investigación de inmediato», aseguró, pidiéndole a María que firmara una declaración formal. María sintió un pequeño alivio al saber que la policía actuaría, pero su corazón seguía lleno de preocupación. ¿Cómo reaccionaría Mateo al saber que estaba siendo investigado? Esa noche, María no pudo dormir. Se quedó sentada en la sala, con los ojos fijos en la pantalla de su teléfono, esperando noticias de la policía. A sus pies, el gato Luna estaba acurrucado, pero sus orejas permanecían erguidas, como si estuviera atento a cualquier ruido. Cerca de la medianoche, un ruido extraño proveniente de la cocina la hizo sobresaltarse. María se levantó de inmediato, apretando su teléfono en la mano. Caminó lentamente hacia la cocina, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. La ventana de la cocina estaba abierta de par en par una vez más. Pero esta vez, María estaba preparada. Retrocedió lentamente y marcó el número de la policía. «Hola, soy María, él está aquí de nuevo, Mateo está en mi casa», dijo con voz temblorosa, pero llena de determinación. Javier la tranquilizó al instante. «Vamos para allá. Por favor, quédese en un lugar seguro y no haga nada arriesgado». En menos de 10 minutos, los oficiales llegaron a la casa de María. Mateo, que en ese momento estaba revisando los cajones en la cocina, fue atrapado con las manos en la masa. Al ser esposado, intentó justificarse. «No estoy haciendo nada malo. Solo quiero ayudar a su hija a mejorar». Pero Javier, después de revisar las pruebas presentadas por María, no tenía dudas. «Señor Mateo, queda arrestado por allanamiento de morada y sospecha de fabricar medicamentos ilegales», declaró Javier con firmeza. Mateo se mostró agresivo, tratando de resistirse, pero finalmente fue llevado detenido.
María observó todo desde la sala, sintiendo una mezcla de alivio y dolor. Nunca imaginó que las cosas llegarían tan lejos. A la mañana siguiente, María llevó a Laura al hospital para un chequeo completo. Los médicos confirmaron que el aumento del tamaño del abdomen de Laura se debía a la acumulación de líquidos causada por los compuestos tóxicos en los medicamentos que Mateo le había dado. Por suerte lo detectaron a tiempo. Tomaremos las medidas necesarias para evitar que la condición de su hija empeore, dijo el médico con tono serio pero tranquilizador. Al escuchar esto, María sintió que un peso enorme se aligeraba en su pecho. Había tomado la decisión correcta para proteger a su hija. Sin embargo, María sabía que esto era solo el comienzo. Tendría que lidiar con la culpa por no haber detectado el problema antes, y Laura necesitaría tiempo para recuperarse tanto física como emocionalmente. Pero lo más importante era que Mateo había sido detenido, y María nunca permitiría que alguien volviera a lastimar a su hija. Mateo fue llevado a la comisaría local, donde fue interrogado por el equipo de investigación liderado por Javier. Aunque estaba esposado y sentado en una pequeña sala de interrogatorios, sus ojos todavía mostraban una expresión de arrogancia. Frente a él, Javier colocó un expediente con las pruebas recopiladas de la casa de María. Señor Mateo, lo que hemos encontrado es suficiente para incriminarlo. Ha irrumpido en la casa de una familia y ha dado medicamentos no identificados a una menor. ¿Tiene algo que decir en su defensa?, preguntó Javier con voz firme. Mateo se reclinó en la silla, esbozando una sonrisa desdeñosa. Oficial joven, no entiendes nada. No soy un criminal. Soy un científico, alguien que se atreve a desafiar los límites que ustedes imponen. Javier alzó una ceja. ¿Desafiar? ¿Llamas desafiar a poner en peligro la vida de una niña? Mateo inclinó la cabeza, su voz cargada de orgullo. Ustedes no ven el panorama completo. El medicamento que he creado no es solo un suplemento de energía. Es la combinación perfecta entre la ciencia y la naturaleza, una solución para todos los problemas de salud. Javier golpeó la mesa con la palma de la mano, sus ojos reflejando ira. El remedio que dices haber creado ha causado dolor y puso en riesgo la vida de una niña. No hay excusa para eso. La sonrisa de Mateo se desvaneció lentamente mientras Javier continuaba presentando las pruebas, asegurándose de que el caso contra él fuera sólido. María, por su parte, sabía que este era solo el primer paso hacia la justicia, y estaba decidida a no permitir que su hija volviera a estar en peligro nunca más. Mateo no mostró ni un ápice de arrepentimiento, al contrario, su sonrisa se hizo más grande. Algún día me agradecerán. Este mundo reconocerá mi talento. Personas como tú solo son piezas de ajedrez en un sistema obsoleto que bloquea el progreso. Javier no dejó que la provocación de Mateo lo afectara. Se levantó y lo miró directamente a los ojos. Progreso no significa destruir la vida de los demás. Usted pagará por lo que ha hecho. Al día siguiente, Mateo fue llevado a la corte local para ser juzgado. La audiencia atrajo mucha atención de la comunidad, especialmente después de que los informes sobre sus acciones se hicieran públicos. María y Laura también estaban presentes, aún atrapadas en la sombra de miedo y trauma que los eventos recientes les habían dejado. Durante el juicio, el fiscal presentó las pruebas de manera contundente, las grabaciones de video que mostraban a Mateo entrando a la casa de María, el frasco con sustancias tóxicas que le dio a Laura y los testimonios de testigos como Rosa y Miguel. Mateo, rodeado de pruebas irrefutables, no mostró signos de remordimiento. Se levantó para defenderse a sí mismo, con una voz cargada de arrogancia. Señoría, no niego que di el medicamento a la niña. Pero mi intención nunca fue dañarla. Mi propósito era ayudar. Personas como yo no son comprendidas porque temen lo que podemos lograr. El juez golpeó el mazo, con una mirada severa. Señor Mateo, su arrogancia no puede ocultar el hecho de que sus acciones fueron ilegales y peligrosas para la salud pública. ¿Tiene algo que decir respecto a las acusaciones en su contra? Mateo levantó la cabeza con desafío. Ustedes, abogados y jueces, solo saben vivir en el miedo y las limitaciones. Yo soy un pionero.
Si Laura no está bien, es porque su cuerpo aún no estaba listo para el gran cambio que mi medicamento podía ofrecer. El tribunal quedó en silencio por la obstinación de Mateo. El fiscal respondió rápidamente. Señoría, las palabras del acusado no son una defensa, sino una confesión. Él sabía que su medicamento era peligroso, pero aún así lo administró a una menor de edad. Después de horas de deliberación, el juez declaró a Mateo culpable de allanamiento, suministro de medicamentos no regulados y poner en peligro la vida de una menor. Fue condenado a 10 años de prisión y se le prohibió de por vida participar en actividades relacionadas con la medicina o la farmacología. Al escuchar la sentencia, Mateo no mostró remordimiento. Mientras era escoltado fuera de la sala del tribunal, gritó: «Soy el científico más grande que este mundo haya conocido. Se arrepentirán de haberme detenido». Sus palabras fueron recibidas con miradas frías por parte de los oficiales y con indignación por los presentes. María abrazó a Laura, sintiendo alivio al saber que Mateo finalmente estaba pagando por lo que había hecho. En prisión, Mateo continuó proclamando que había sido incomprendido. Intentó convencer a otros reclusos sobre su talento, incluso dibujando fórmulas farmacéuticas en las paredes de su celda. Pero nadie le creyó. Los demás prisioneros lo consideraban un loco atrapado en sus propias ilusiones. Un día, cuando Javier visitó la prisión para evaluar el caso de Mateo, le preguntó: ¿se arrepiente de lo que hizo? Mateo esbozó una sonrisa sarcástica, con la mirada desafiante. ¿Arrepentirme? Lo único de lo que me arrepiento es de no haber tenido tiempo para perfeccionar mi medicamento. Algún día, lo verán. Javier negó con la cabeza. Su arrogancia es la razón por la que está aquí. Nadie puede progresar sin asumir la responsabilidad de sus actos y aprender a arrepentirse. Mateo no respondió, solo miró hacia el horizonte a través de las rejas. Quizá, en su mente, el mundo seguía sin entender su genialidad. Pero para María y Laura se había hecho justicia. Ahora podían seguir adelante con sus vidas, libres de la amenaza de un hombre peligroso y egocéntrico como Mateo. Laura estaba sentada en su cama de hospital, mientras los suaves rayos del sol de la mañana se filtraban a través de la ventana, iluminando su rostro aún pálido. Después de varias semanas de tratamiento, su salud mostraba signos de mejora. Las ojeras bajo sus ojos habían desaparecido gradualmente y su rostro comenzaba a recuperar algo de color. María, sentada junto a su hija, la miraba con ternura, aunque sus ojos aún reflejaban la culpa que sentía. Tomó la pequeña mano de Laura, agradeciendo en silencio que esa calidez seguía allí. ¿Cómo te sientes, Laura?, preguntó María suavemente. Mucho mejor, mamá, respondió Laura con una débil sonrisa. Ya no me siento tan cansada como antes. Escuchar esas palabras alivió en parte el peso que María llevaba en el corazón, pero la culpa permanecía. Bajó la cabeza y apretó la mano de su hija con fuerza. Laura, lo siento, dijo María con la voz quebrada. Estaba tan ocupada con mi trabajo que no presté atención. No me di cuenta de que algo andaba mal contigo. Si lo hubiera hecho antes, nada de esto habría pasado. Laura miró a su madre con lágrimas en los ojos. Apretó la mano de María y respondió en un susurro. No, mamá. Yo soy la que debería disculparse. Te oculté todo porque pensé que podía resolverlo sola. Pero estaba equivocada. Madre e hija se abrazaron, dejando que las lágrimas fluyeran libremente, una mezcla de amor, arrepentimiento y alivio. El silencio entre ellas estaba lleno de emociones que no necesitaban palabras, solo la certeza de que, a pesar de todo, estaban juntas. En los días siguientes, Laura comenzó a retomar su vida normal. Los médicos recetaron un tratamiento que garantizaría su recuperación completa y recomendaron una dieta equilibrada para fortalecer su salud. María, más atenta que nunca, cuidaba de su hija en cada detalle, asegurándose de no descuidarla nuevamente. Una mañana, mientras María preparaba el desayuno, Laura entró en la cocina con su uniforme escolar. Su ropa ahora le quedaba más ajustada, señal de que su salud había mejorado. Mamá, hoy quiero volver a la escuela, dijo Laura, con una chispa de entusiasmo en sus ojos.
María se giró sorprendida. ¿Estás segura? Si todavía te sientes cansada, podemos esperar unos días más. Estoy segura, mamá. Me siento mucho mejor. Ya no quiero seguir escondiéndome. Quiero ver a mis amigos de nuevo, respondió Laura con determinación. María sonrió y acarició el cabello de su hija. Está bien, pero si te sientes mal, prométeme que me llamarás de inmediato. Lo prometo, dijo Laura, tomando la mano de su madre como un gesto de gratitud silenciosa. María la despidió en la puerta, viendo cómo su hija caminaba por el camino hacia la escuela. Por primera vez en semanas, sintió que las cosas estaban volviendo a su lugar. Esa noche, Laura, sentada en su escritorio, comenzó a escribir en su diario, retomando un hábito que había dejado de lado. Quería plasmar sus emociones y reflexiones tras todo lo ocurrido. Día. Mes. Año. Hoy fue mi primer día de regreso a la escuela. Fue extraño, pero también emocionante. Mis amigos me preguntaron cómo estaba y me sentí muy querida. Pero lo que más quiero escribir es sobre mi mamá. Me equivoqué al ocultarle todo. Sé que siempre está ocupada, pero también sé cuánto me ama. Cuando me abrazó y lloró, entendí que ella también estaba sufriendo por mí. Solo espero que pueda perdonarme por haberla preocupado tanto. Laura cerró su diario, sintiendo una ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. La historia de María y Laura nos deja una valiosa lección sobre el amor, la atención y la responsabilidad dentro de la familia. A veces, las preocupaciones diarias pueden hacer que pasemos por alto señales importantes de nuestros seres queridos. La comprensión y el escuchar son esenciales para construir relaciones sólidas. Además, enfrentar los errores, disculparse y trabajar juntos para superar las dificultades es la clave para fortalecer los lazos familiares. Priorizar la salud mental y física de nuestros seres queridos debe estar siempre en primer lugar. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.